Dios le bendiga. Saludamos a nuestros hermanos, hermanas, amigos en la fe del Señor. Estamos para dar el consejo de la palabra del Señor. En esta ocasión, este es el programa El Cuidado de Dios. Su amigo y hermano Tony Saucedo. Le invitamos para que se suscriba y suene la campanita y que pase la voz a algún familiar, algún amigo, algún hermano de la fe que este programa va a edificar su fe. La única intención de nosotros es esparcir la palabra del Señor en estos días. En hace unas ocasiones atrás, unos días atrás, platicaba yo con una persona y me decía, ¿por qué hay que orar tanto? Y por lo mismo. Porque a veces oramos y oramos y oramos y oramos por lo mismo, pero nada acontece. Pero me sonó la campana de, tienes razón, y me recordé de nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que allá en el libro de Lucas capítulo 22, dice la palabra de Dios que subió al huerto de Getsemaní a orar y se llevó a Pedro, Juan y Jacobo. Y en tres diferentes ocasiones nuestro Señor Jesucristo vino y atendió a los apóstoles. La primera le regañó, no pudiste haber orado aunque sea una hora. Yo me pregunto, ¿usted ora a Dios? Yo quiero creer que sí. Orar a Dios es tener comunión con Dios. Orar a Dios es que Él abrió la puerta cuando se rasgó el velo de arriba abajo, porque antes solamente los sumos sacerdotes una vez al año podían entrar a la presencia de Dios. Usted y yo tenemos hoy día un privilegio de entrar a la presencia de Dios. El orar no es un tormento. El orar no es una disciplina que usted tiene que hacer. El orar es un privilegio de entrar al lugar santo de Dios. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo, y ese velo no era una cortina delgadita, era una cortina que medía entre 4 pulgadas debido a sus diferentes materiales que tenía. Eso no es que se rasgó porque estaba viejo, se rasgó de arriba abajo porque Dios le estaba diciendo al ser humano, hoy puedes entrar a mi presencia, hoy yo te puedo escuchar, hoy tienes libre entrada al cielo. Eso es una de las ventajas que nosotros como cristianos tenemos. Pero me llama la atención que Jesucristo, cuando estaba en este monte de Getsemaní, Él llegó y se llevó a sus 3 discípulos y les dijo, ¿no pudieron haber orado una hora conmigo? Y los dejó y se orá para que no entréis en tentación. Y fue y se arrodilló una vez más y luego regresó y los volvió a encontrar dormidos. Pero os dije, oren, es por ustedes, para que oren por ustedes. No oren por mí. Y Jesucristo fue y dice la palabra de Dios, algo bien interesante. Fue y oró lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que por 3 ocasiones seguidas Jesucristo oró por lo mismo. ¿Qué sucedería que en la primera vez Dios no lo oyó? ¿O simplemente Dios no le quiso contestar? En la segunda ocasión vuelve a orar lo mismo. ¿Sería que Jesucristo tenía duda? ¿Sería que Jesucristo tal vez no confiaba que Dios iba a hacerlo? Todo lo contrario. El gran sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario no era algo simple. Eran los pecados de toda la humanidad, iban a ser cargados en esos hombros de un ser humano, que Jesucristo vino a esta tierra como ser humano. Él era Dios en carne propia y él era también ser humano, pero en este momento él estaba, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 2, que él vino a este mundo y tomó carne de pecado, carne humana, y condenó el pecado en su propia carne. Jesucristo fue 100% humano, y él oró al Padre, quien lo podía salvar, pero sin embargo la respuesta del Padre simplemente fue enviarle 2 ángeles para que lo fortalecieran. Ahora, me doy de cuenta de algo interesante en esto, es de que el Padre lo había escuchado hasta cierto punto, pero cuando Pedro viene
y saca la espada contra aquellos soldados que lo iban a arrestar, Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Que tú no sabes que yo pudiera ahorita mismo orar a mi Padre y me enviara 12 legiones de ángeles? Una legión de ángeles consistía en 12,000 ángeles. 144,000 ángeles estaban listos. Si se hubiera recorrido la cortina del que velaba lo espiritual y se hubieran visto todos aquellos ángeles con espadas desenvainadas para venir a caerle a palos a toda esta humanidad, estaban solamente a una señal de Jesucristo humano para que vinieran y cayeran encima de toda esta gente que quería arrestarlo, para crucificarlo, para matarlo. Alabado sea Dios. Pero Jesucristo guardó silencio porque él sabía cuál era su propósito sobre de esta tierra. Alabado sea Dios. Y dice la palabra de Dios, alabado. Es más, dice la palabra de Dios que un solo ángel, solamente un solo ángel, había matado 170,000 personas en una ocasión. ¿Se puede usted imaginar qué gran masacre hubiese hecho Dios? Y no va a ser la primera. Dios, antes de Noé, también mató a la humanidad, porque la justicia de Dios requiere santidad. La justicia de Dios requiere la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo estaba, alabado sea Dios, estaba por nosotros, estaba sufriendo, y dice la palabra de Dios que a causa de su temor reverente fue él escuchado. Así que en estos próximos episodios yo quisiera hablar concerniente a la encarnación de Jesucristo, la doctrina de Dios Hijo, la humanidad de Cristo. Y esto es bien interesante que entendamos, hermanos, porque Jesucristo llegó aquí y vivió como un ser humano. Jesucristo fue la encarnación del verbo de Dios. Y cuando Él estuvo aquí en esta tierra, dice la palabra de Dios que Él aprendió obediencia. Póngase a pensar. Creador del universo, el verbo que hizo todas las cosas por su eterno poder y sostiene todas las cosas hasta el día de hoy por su eterno poder. Nada, ningún planeta, ninguna estrella, nada, ni el sol se ha salido del eje de la circulación donde Dios, aleluya, los ha puesto. Ni un planeta ha chocado. Todos están ahí puestos porque la voz de Dios lo dijo. Y ese verbo de Dios vino y se hizo carne, y vimos su gloria manifestada como la del unigénito Hijo de Dios. Pues ese creador del universo, ese creador de la naturaleza, ese creador de los animales, del mar, del agua, de todo lo que existe, de lo que vemos en este mundo, ese creador del universo aprendió obediencia. ¿Podrá usted aprender más obediencia delante de Dios? ¿Podrá usted tender a decir, yo soy muy obediente delante de Dios? Yo creo que Jesucristo, el Creador, aprendió obediencia. Y dice la palabra de Dios que Cristo no necesitó sufrir para conquistar ni corregir cualquier deseo de desobediencia. Él entendía por completo lo que era obediencia. Como Señor encarnado, como Señor humano, Él se humilló a sí mismo para aprender obediencia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo humano estaba sujeto a los procesos normales del crecimiento humano en el ámbito intelectual, físico, espiritual y social. Jesucristo fue igual que usted y yo. Jesucristo fue 100% humano. Así que en esta ocasión yo quisiera que pudiéramos entender cuál es la doctrina del Hijo de Dios en la humanidad de Cristo. Dios el Hijo en su encarnación. Cada 25 de diciembre se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesucristo.
Algunos dicen que no nació 25, otros dicen que nació en otra fecha. No es mi intención hoy día de poner los parámetros cuando nació, si fue o no nació. La verdad es que Jesucristo nació. Y dice la palabra de Dios que el velo de lo invisible se recorrió para que una gran multitud de ángeles que se miraron en el campo por aquellos pastores, la bondad de Dios que se había derramado sobre de esta tierra para los humanos, porque Dios quiere redimirnos. ¿Por qué Dios nos quiere redimir? Siendo algunas veces personas malas, algunas veces personas desobedientes, porque usted y yo tenemos algo que le pertenece a Dios. Y lo que le pertenece a Dios, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere redimir al hombre porque hay algo que pertenece a Dios, que es la imagen y la semejanza de Dios. En otras palabras, Dios quiere redimir su apellido. Dios quiere redimir lo que Él es. Por eso es de que Dios está interesado en usted, amigo, hermano, hermana. Dios está interesado también en el que está tirado en la calle. Dios está interesado en el que está abandonado por su familia. Todo mundo, toda persona que es ser humano y hay vida en él, Dios está interesado en redimirlo, porque redimiéndole está redimiendo su imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Así que la gran verdad es de que Cristo vino a este mundo a no solamente a nacer por nosotros, pero lo más lindo es que vino a pagar el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero lo que nos da el sello de la aprobación fue que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bendito sea Dios, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos redime, un Dios que está interesado en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, en un Dios que está interesado en que confiemos y tengamos fe en Él. Así que la encarnación se considera con toda la propiedad como uno de los eventos principales en la historia del universo. Desde el principio de la historia hasta el fin, según el orden de Dios, en el libro de Génesis, Dios antes de eso había hecho la creación de los ángeles, la creación de los espíritus, y después de otro evento histórico hizo la creación del universo, lo material y la vida del hombre. Después viene la encarnación, que es la historia que estamos mirando hoy en día. Viene la muerte de Cristo Jesús, otro evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Otro evento histórico que está por venir es la segunda venida de Jesucristo en el arrebatamiento. Y la última, la séptima, está la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y esto son eventos estupendos mencionados en la palabra de Dios. Por esta manera es que Dios tiene planes divinos con nosotros. Todos estos eventos que Dios ha hecho es por el beneficio de nosotros. Nosotros en sí no beneficiamos a Dios. Él tiene ángeles que le adoren. Él tiene ángeles que le dan respeto, honor, obedientes a sus órdenes. Y el que no obedece le tira abajo, como lo hizo con Satanás. Pero qué lindo esto de que nosotros, nacidos aquí en la tierra, de aquí nos quiere llevar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a nosotros, los seres humanos, con alma, cuerpo y espíritu. En otras palabras, los seres espirituales que Él tiene arriba son solamente espíritus, pero nosotros los humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es para caminar sobre este mundo. El alma es para sentir emociones, sentimientos. El espíritu es el lugar del asentamiento de la sabiduría, de la inteligencia, de la memoria. Pero en todo esto, Dios puso al hombre a gobernar sobre de esta tierra. Por tal razón, cuando Dios puso al hombre a gobernar sobre esta tierra, le dijo al hombre, fructifíquense, ahí tienen frutos, tienen enseñoríense de los animales del campo, de las aves del cielo, de los peces del mar. Dios le dio al hombre
gobierno. Satanás no tiene gobierno. Satanás no tiene dominio para él gobernar. El hombre le cedió a Satanás su dominio, su gobierno. Y por esta razón es de que Jesucristo vino a la tierra como un segundo Adán para deshacer las obras del maligno. Amado hermano, amado amigo que está en este lugar, yo quiero decirle que nosotros tenemos un propósito de Dios para la vida eterna. Yo quiero que entienda el gran amor que Dios tiene para nosotros. No importa si es alto, bajito, blanco, morenito, no importa si fisonomía. Lo único que interesa es que usted tiene un alma, usted tiene una memoria, usted tiene un corazón para amar, tiene manos para hacer, tiene pies para dirigirse, tiene boca para adorar a Dios, tiene alma para exaltar su nombre. La palabra de Dios nos dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nótese algo interesante aquí. La verdad de lo que estamos hablando no es una verdad de que, ay, sí, yo le estoy adorando aquí en verdad, porque yo lo siento. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando que usted tenga noción de quién es Dios, qué ha hecho por usted. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer el camino, conocer la verdad, conocer la vida en Cristo Jesús, ahí es cuando nosotros podemos adorar, cuando llegamos a la iglesia. En la iglesia no tienen que andarlo empujando, no tienen que andarlo picoteando para que levante la mano. Cuando usted entiende la verdad de que lo que ha hecho Dios por usted, usted por corazón propio, por alma dentro, por espíritu de Dios, por memoria, por razonamiento, por inteligencia, va a entender de que Dios es digno de ser adorado. Todo lo que ha hecho por nosotros, el universo, la creación, la naturaleza, nos dio sentido para estar con familia, gozarnos con nuestros familiares, gozarnos con la iglesia donde nos reunimos, hermano. Dios nos ha hecho un favor que puede durar 80, 70, 100 años, 15 años. El tiempo que dure sobre esta tierra es una preparación para ir a la vida eterna. Recuérdese, usted tiene que aprender, igual que Jesucristo, obediencia. Tenemos que crecer en gracia delante de Dios, porque esto Dios requiere de nosotros para poder entender qué es el propósito de nosotros. Ir a la iglesia no es un club social. Ir a la iglesia es tener una relación con Dios. Vamos a la iglesia para adorar su nombre. Así que, amado hermano, amado amigo, le recomiendo por favor que pase esta voz. Ayude a alguien a través de este ministerio, el cuidado de Dios. En la parte de abajo va a aparecer su número de teléfono y va a aparecer un lugar donde usted puede escribirnos y puede también colaborar, ayudar o hacer preguntas, porque este canal está para ayudar a su vida espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos en la próxima. Este es su hermano Tony Saucedo.